Ahora, eh, hemos visto lo siguiente. Tenemos alfa más, tenemos ahora un triángulo cualquiera, ¿ya? Tenemos un triángulo cualquiera. Ya no es un triángulo que solamente sea rectángulo. Recordamos lo que habíamos visto antes. La suma de todos los ángulos es pi o 180. ¿Ya? La suma de todos los ángulos internos es pi o 180. Ahora, esto tal vez es nuevo para algunos. Tengo tres lados, A, B, C, ¿ya? Y resulta que acá no se nota mucho, como acá. Pero acá dice que A es mayor a B y mayor a C. Leemos otro triángulo para que esté bien clarito. A, B, C, ya. A, B, C. Tengo que alfa está al lado contrario de A, tengo que beta es al lado contrario de C, de B, perdón, y gamma está al lado contrario de C. Vemos claramente acá en el dibujo que el lado A es más grande que el lado B y este es más grande que el lado C. Se ve clarito en el dibujo que A es más grande que B y B es más grande que C. Los ángulos interiores cumplen la misma relación. ¿Ya? Fíjense, el ángulo alfa es más grande que el ángulo beta y beta a su vez es más grande que el ángulo gamma. ¿Ya? Entonces se cumple también esta propiedad. ¿Ya? Entonces, primera propiedad recordamos, segunda propiedad citamos. Luego, que es bastante importante, acá es esta fórmula que tenemos, que es ley de coseno, si no me equivoco. ¿Ya? Acá mismo. Un lado al cuadrado va a ser igual al otro, a la suma de los otros lados al cuadrado, ¿ya? Menos o más, menos dos veces la multiplicación por el coseno del ángulo opuesto. Esto es lo que llamamos ley de cosenos. Este lado al cuadrado va a ser igual a este lado al cuadrado más este al cuadrado menos dos veces esto por el coseno de ¿quién? Del ángulo que esté opuesto al lado que estoy calculando. Dos veces coseno del ángulo. ¿Ya? ¿De dónde sale esta fórmula? De acá. Presten atención. ¿Ya? Tengo un triángulo cualquiera. Este triángulo cualquiera, yo lo puedo dividir. Puedo de acá sacar una línea que le podemos llamar altura, de tal manera que acá hay 90 grados, acá hay 90 grados. ¿Ya? Y de esta manera puedo dividir esto en dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, tac, y otro triángulo rectángulo acá, tac. ¿Ya? Tengo esos dos triángulos. Fíjense, esto de acá es el lado B, esto de acá es el lado A, todo esto de acá es el lado C, ¿ya? Y nosotros vamos a agarrar, vamos a nombrar a esta base o a este lado U. Y si esto vale U, esto de acá, ¿cuánto va a valer? C menos U, ¿verdad? Va a valer el grande menos U. ¿Ok? Tengo este lado que le llamo altura C. ¿Ok? Entonces, fíjense, hago en el triángulo rojo, aplico
Pitágoras. En este triángulo rojo aplico Pitágoras. Cateto al cuadrado, C menos U al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que vendría a ser h de c al cuadrado, tiene que ser igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado. Y de ahí obtengo esta ecuación. ¿Ok? Por otro lado, fíjense, voy a extraer este triángulo naranja. B, alfa, h de c. Acá aplico lo que es el seno de alfa. El seno de alfa es opuesto h de c entre hipotenusa b, opuesto entre hipotenusa h de c sobre b. De acá yo puedo despejar h de c va a ser igual a b veces seno de alfa. ¿Ok? Primero. Esto de acá voy a llamar ecuación 2. Esto de acá voy a llamar ecuación 1. Extraigo el triángulo rojo. Triángulo rojo, tac, tac, ¿ya? Y tengo, tac, 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 tac. Perdón, de acá también puedo decir, fíjense, esto de acá, ¿qué distancia era? Era U. O sea, acá digo coseno, esto de acá es U. Coseno de alfa es adyacente entre hipotenusa. ¿El adyacente cuánto es? Es U. U entre B. De donde yo tengo que U va a ser igual a B por el coseno de alfa. B por el coseno de alfa. Y esto llamo ecuación 3. ¿Ok? Y lo que hago es reemplazar 2, 3 en 1. Esos dos acá. ¿Qué obtenemos? Obtengo que a cuadrado es igual a h de c, pero h de c ¿qué es? B por el seno del ángulo. Más c menos u, pero u ¿qué es? Es b por el coseno del ángulo. Y todo al cuadrado, ¿no? Todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Y lo único que faltaría sería desarrollar, ¿no? Desarrollamos. Acá me he olvidado que todo esto es al cuadrado. Ya es h de c al cuadrado. Esto va a ser a cuadrado, b cuadrado seno cuadrado de alfa, más binomio al cuadrado es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá lo que hago es juntar los b's, factorizo. Y esto de acá, seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier ángulo es 1. Y me queda esta ecuación. De ahí es donde viene esta ecuación, que ya la han visto antes. Viene del análisis simplemente de triángulos, rectángulos y aplicando lo que es Pitágoras. ¿Ok? Bueno, que logren este razonamiento es importante. ¿Ok? Pero también entiendo que no es para todos porque a muchos les aburre estas cosas. Lo que sí es importante es que aprendan cómo utilizar esto. Para eso voy a escribir unas cuantos tips. ¿Cuándo voy a utilizar esto? Cuando utilizar, sí, conozco los tres lados. Si conozco los tres lados, puedo calcular un ángulo. ¿Ok? Conozco A, conozco B, conozco C, puedo calcular un ángulo. Luego, cuando conozco
dos lados ya, y no cualquier ángulo, y el ángulo entre ellos, puedo calcular el tercer lado. ¿Ok? Entonces, si estoy en alguno de estos casos, puedo utilizar esta ley. Si yo conozco este lado y este lado, conozco A, B, C, tac, puedo formar ecuaciones para encontrar cualquiera de los tres ángulos. Tengo que ver cuál quiero encontrar y armar en función de eso. ¿Ya? Y si conozco A y C, digamos, ¿ya? Y también este de acá, beta, puedo calcular el lado opuesto a beta. ¿Ya? Solo son esos dos casos. Primer caso y segundo caso. ¿Dudas, preguntas? De la misma manera que hemos deducido esto de acá, deducimos para los demás, con el mismo método. No vamos a deducir de nuevo, pero es la misma lógica, ¿ya? Este lado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A este al cuadrado más este al cuadrado, este al cuadrado más este al cuadrado, menos dos veces esto por esto, dos veces esto por el coseno del ángulo que hay entre ellos, el coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Ya? De la misma manera, si quiero calcular C, este lado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la suma de los otros dos al cuadrado, a cuadrado más b cuadrado, menos dos veces esto por esto, menos dos veces esto por el coseno del ángulo que hay entre ellos, o el opuesto a lo que quiero hallar, el coseno del ángulo que hay entre ellos, coseno de alfa. ¿Ya? Entonces tenemos las tres versiones, o para los tres, y hay que utilizar el que nos demande el contexto. Hagamos el siguiente problema. Conocemos los siguientes datos. Hallar todo lo que, hallar todas las demás medidas. Todas las demás medidas. Entonces hacemos un dibujo, tac, un dibujo que esté un poco acorde. Alfa, así no así. A que sea 5, B que sea un poco más pequeño, 3, y gamma es el que está opuesto a C. Entonces C no conozco, digamos, C no conozco, y necesito hallar cuánto vale, y sé que al gamma está al opuesto y está acá. Gamma es igual a 37. Entonces vemos que se cumple lo que tenemos. Conozco este lado, conozco el ángulo que hay entre ellos. Puedo utilizar la ley de cosenos. Que lo que diríamos, aplico, calculadores por favor. C cuadrado va a ser igual un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por la multiplicación de los lados por el coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿no? Estoy colocando hexagesimales. Mi calculadora tiene que estar programada en hexagesimales, es bien importante. ¿Cuánto sale? 10.04. 10.04 y sacándole la raíz saldría 3.17. 17. ¿Ya? Si hay hallado C, ¿qué es lo que me falta hallar? Faltaría hallar beta
Me faltaría hallar alfa. Levanten la mano, ¿quién me ayuda a hallar beta o alfa? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué ecuación planteo? ¿Cómo hallo alfa o beta? Sí, Diego, te escucho. Podríamos usar ya ley de senos. Ya, todavía no hemos visto ley de senos. Supongamos que no conocemos, pero está bien tu respuesta. Podríamos utilizar también ley de cosenos. ¿Cómo utilizarías una de estas tres ecuaciones para hallar alfa o beta, Diego? Mira, tienes estas tres ecuaciones. ¿Alguna de las tres te ayuda a hallar alfa o beta, Diego? Bueno, sí, la segunda, La por segunda, ejemplo, con beta, sí. beta. Entonces, digamos, voy a copiar. B cuadrado es igual a la suma de los demás menos 2AC. El coseno que hay entre A y C y el coseno que hay entre A y C es beta. Entonces tú propones, ¿no? Y valida, siempre valide. Ya, no hagan las cosas como mecánicamente nada más. Propongo, valido, analizo, valido. Conozco, ahora conozco, entonces ahora puedo hallar. Antes no conocía, pero ahora ya conozco cuánto vale C. Conozco todo, solo no conozco beta. Entonces acá podemos hallar beta. ¿Ya? Calculadoras, por favor. Entonces, decimos, a ver, si no voy a despejar. Coseno de beta va a ser igual a ¿qué? A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado. Esto por 2AC, ¿verdad? Este 2AC lo paso a dividir. ¿Ok? ¿Y cuánto me da acá? Esto es A cuadrado, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos C, que es 3,17 al cuadrado, entre 2 por A por 5 por C, 3,17. ¿Cuánto da esto? 0,7. 0,7. ¿Y cuánto va a ser el ángulo? Estito, por favor, ¿pueden validar? ¿Alguien más, por favor, si es 0,7 o es otra cosa? 0,8 sería redondeando. Y ya, 0,8, un decimal más, por favor. 0,80 y Eh, Sería 0,76 en sí, si no fuera el cambio. 76. Sí, Ya. Ok. ¿Y beta qué sería? El arco coseno de 0,76. ¿Cuánto sale esto? 40. Ya, en grados sale 40. Por favor, alguien valide si está correcto. Sí, 40 grados, 32 minutos, 8,89 segundos. Ok, redondearemos a 40 grados. Ahora, fíjense, si entendemos bien todo lo que hemos hecho hasta ahora, beta no sería solamente 40, ¿qué hemos dicho? Sería 40 más el número de vuelta más un número de vueltas, ¿no? Ahorita estoy en sexagesimales, ¿no? No pongo 2 picas, sino 360 veces K. Y otra opción sería menos 40 más 360 veces el número de vueltas necesarios. Una vuelta, dos vueltas, entonces K veces 360. ¿Ok? Y la respuesta final es 40, ¿ya? Pero ¿cómo paso de esto que hemos aprendido a simplemente 40? ¿Cómo validamos? Aquí hay una restricción que no está escrita, una restricción que viene del contexto. El contexto nos dice que estamos con triángulos. El contexto me dice que sí o sí todos estos triángulos están limitados. ¿Quién me puede decir cuál es el ángulo más pequeño que puede tener estos ángulos y el valor más grande que pueden tener estos ángulos? Intenten deformar esos triángulos, intenten
ver cuál sería el ángulo más pequeño para cualquier triángulo. No solamente estos de acá, sino para cualquier triángulo. ¿Alguien visualiza? El ángulo más pequeño sería 0. ¿Ya? Y el ángulo más grande, no puede haber ángulos negativos. Y el ángulo más grande puede darse un triángulo que tenga un ángulo de, no sé, 360, de 200 grados. 180. 180. ¿Ya? El valor más grande que pueden tomar es 180. ¿Ya? Si nosotros dibujamos esos extremos, estaríamos hablando algo de este estilo, digamos. Tac. Digamos, este triángulo es uno de esos extremos. El ángulo más pequeño que puede tener es algo cercano a 0. Y el ángulo más grande posible va a ser casi un ángulo llano, no sé cómo se llama, un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Entonces, en el contexto me da la restricción. El contexto me dice que beta es entre 0 y 180 grados o entre 0 y pi. Entonces, yo tengo mi solución general, ¿no? Hemos aprendido que con el coseno es el ángulo más 2πk menos el ángulo más 2πk. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar K's para que entren en mi contexto. Y si yo tomo para este K igual 0, me da 40 grados. Y es el único K que entra. Acá pongo K igual 0, me va a dar 320 y no está en mi rango 320. Si pongo K igual 2, peor, ¿no? Y si pongo K igual menos 1, igual, sale. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta más evidente, digamos, pero por detrás está en detalle lo que hemos visto. ¿Ya? Que digamos para este ejercicio parece innecesario, ¿ok? Parece dar vueltas nada más, pero para otros ejercicios deja de ser innecesario, si no se vuelve fundamental. Porque si hacemos solamente lo obvio, nos estaríamos equivocando. ¿Dudas, preguntas? Era Diego, ¿no? Diego, sí, Diego. Diego. Y anoté a Esteban antes, ¿verdad? En la otra hoja. Sí, anoté. Si no me hacen recuerdo. ¿Ya? ¿Y qué más me falta hallar? Me falta hallar cuánto vale alfa. ¿Cuánto vale alfa? Pregunta sencilla, levanten la mano. Gabriel. Sabemos que los ángulos del triángulo tienen que ser igual a 180. Exacto. Entonces, alfa va a ser 180 menos los otros ángulos que hemos hallado. Menos beta, menos gamma. ¿Cuánto es? 180 menos 40 y menos 37. 103. Entonces, alfa es 103 grados. Y hemos hallado todos los lados. ¿Ya? Es un recordatorio de esto que creo que la mayoría ha visto. Y si no están aprendiendo ahorita. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, vemos lo que nos decía. ¿Quién nos decía? Diego, ¿no? Justamente. Nos hablaba de la ley de senos. ¿Ya? La ley de senos es otra relación que tenemos entre triángulos, ¿ya? Y el análisis es muy similar. Lo que hago es, agarro acá una altura, de tal manera que aquí hay 90 grados, ¿ya? Y con esto vemos que se forman dos triángulos. Triángulo verde, triángulo naranja. ¿Ok? Tengo que esto es B, esto es A, todo esto es C, ¿no? Tengo que esto es alfa, no nos olvidemos, esto es beta, ¿no? Y aplico senos en mis dos triángulos.
digo, ok, en el triángulo verde, el seno de alfa es que opuesto entre hipotenusa. El opuesto es la altura, esta altura h de c, entre la hipotenusa que es b. ¿Ya? De acá digo que h de c va a ser igual a b por el seno de alfa. Tac, 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 tac. Un ratito, h de c es b por el seno de alfa. Medio de c, h de c. Ok. Y luego digo, triángulo verde, aplicamos senos. ¿Cuál es el área total del triángulo grande? ¿Cuál es el área de cualquier triángulo? ¿Quién no se recuerda? Base por altura dividido entre 2. Exacto. Es base por altura entre 2. ¿Cuál sería mi base? C. ¿Cuál sería mi altura? H de C entre 2. En este momento reemplazamos C por H de C. C por B, seno de alfa entre 2. Y llegamos a esta ecuación. ¿Ya? Hemos llegado a una ecuación donde está involucrado ¿qué? C, este lado, y el ángulo que hay entre ellos dos. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? Ok. Hago exactamente lo mismo, pero desde otras perspectivas. ¿Ya? Aquí algo que se note. B, C, seno de alfa. Ya, vamos a hacer con esto. Voy a agarrar ahora B, digamos, ¿ya? Voy a agarrar ahora ya no esta altura, sino esto de acá es mi base, ¿ya? Ahora B es mi base. Entonces, mi altura va a ser algo de este estilo. Acá hay 90 grados. Ya acá hay una altura. Y voy a tener este triángulo rojo. ¿Ok? Y hago lo mismo. El área va a ser igual a ¿qué? A base por altura entre 2. La base ahora es B. La altura es H entre 2. Pero H, ¿qué es? H va a ser igual, si me fijo en este triángulo rojo, o lo voy a poner otro color, en este triángulo naranja, si me fijo, ¿qué tengo? Que H entre C es el seno del ángulo. H es el cateto opuesto a alfa, opuesto entre C, que vendría a ser la hipotenusa para el triángulo rojo. ¿Ok? Y de ahí obtengo que H va a ser C por el seno de alfa. Y finalmente el área va a ser B por C por el seno de alfa. Entre 2. ¿Ya? Y estaríamos llegando a lo siguiente. Hemos visto que el área es CB seno de alfa entre 2. Es CB seno de alfa entre 2. Ah, pues estoy yendo lo mismo, que tonto. Tenía que hacer con otro lado. Tenía que hacer con este de acá. Con este rojo, ¿ya? Base por altura entre 2. Pero si me fijo, ahora en este triángulo verde, ¿ya? H entre A es el seno de gamma. Me fijo en el triángulo verde. Acá tengo el ángulo recto. H entre A es el seno de gamma. Y de acá tengo que H va a ser A por el seno de gamma. Y reemplazando voy a tener B por A por el seno de gamma. Ahora sí. Entonces habíamos hallado que el área es CB seno del ángulo entre 2.
CB seno de alfa entre 2. Hemos hallado también que la misma área es AB seno de alfa entre 2, seno de gamma entre 2, AB seno de gamma entre 2. Haciendo otro con otra altura, ya con esta altura de acá, ya, haciendo la misma técnica, llegaríamos a esto de acá. ¿Ya? Y todas son el área. Entonces todos son lo mismo, representan a lo mismo. ¿Ok? Si a esta ecuación yo lo que hago es, simplemente los un medios se pueden ir, ¿no? Multiplico todo por 2 para que se vayan los un medios, ¿ya? Y divido todo entre ABC. ¿Qué me va a quedar? Multiplico por 2, esto se va. Divido todo entre ABC. Entonces AB se va y me queda C. El 2 se va. Divido entre ABC. ABC. El BC se van. El BC se van y me queda A. El 2 se va. Divido entre ABC. C con A se va y me queda B. ¿Qué me va a quedar? Estas tres ecuaciones. Y eso es lo que llamamos ley de senos. ¿Ya? Repito, esto viene, como hemos visto hace un momento, simplemente de aplicar triángulos rectángulos, partiendo el triángulo, formando dos rectángulos y aplicando lo que ya hemos visto. No estamos aplicando nada nuevo. Cuando utilizo la ley de senos, ¿ok? Te necesito ya sea dos ángulos, ¿ya? Y un lado opuesto, ¿ya? O necesito dos lados y un ángulo, y este ángulo tiene que ser opuesto a uno de los lados. Un ratito, sí. Supongamos que tengo esto. Supongamos que tengo este triángulo. Y tengo dos ángulos. Tengo este ángulo y tengo este ángulo. Y tengo este lado. ¿Puedo resolver con ley de senos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque necesito, ok, dos ángulos, pero el lado tiene que ser sí o sí opuesto de alguno de los ángulos. Este lado no es opuesto a ninguno de los ángulos. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Qué es lo que haría acá? Voy a volver. Tengo este lado y tengo estos dos ángulos. Si no puedo utilizar ley de senos, ¿qué cosa podría hacer para resolver este triángulo? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que harían? César, Carlos. Julieta, Jade, ¿qué harían? José, ¿qué harías? Bueno, como ya tenemos dos ángulos, simplemente restar 180 menos esos dos ángulos y con eso ya podríamos usar el teorema de senos. Exacto. Hallamos el otro y podemos utilizar teorema de senos. ¿Ya? Necesito dos lados y un ángulo opuesto. Entonces conozco esto, tengo este triángulo. Conozco dos lados, ¿ya? Pero no tengo ni esto, que son opuestos, sino tengo esto de acá. No puedo usar ley de senos, no me da las ecuaciones. ¿Qué es lo que haría, José o alguien más? ¿Cómo resuelvo este triángulo? Ignacio, Ley de cosenos. con ley de cosenos. ¿Ya? Bajen la mano todos, por favor, y levanten la mano los que han participado y que no he notado, ¿ya? Para que note. Entonces, ya hemos llegado a esta ecuación, ¿no? Acá, por si acaso, repito esto. C, B, alfa. Lo que me dice
la ley de senos es relativamente sencillo. Es seno de un ángulo dividido su opuesto. El ángulo, su opuesto. Es igual a seno del otro ángulo dividido su opuesto. Este ángulo dividido su opuesto, dividido B. Y también al seno del otro ángulo dividido su opuesto. Ya siempre es con el opuesto. ¿Ya? Así se utiliza esto de acá. José. ¿Qué hora es? Hagamos una pausa. ¿Dudas, preguntas? Ok. La pausa, ahorita volvemos. Ok. Apliquemos un problema. Encontrar las medidas faltantes. Y ahorita tengo esto y esto es el mismo. Ah, ya. Bueno, este es el sencillo. Debe ser un poco rápido, ¿ya? Tengo lo siguiente. Tengo un A que vale 9 más o menos. Tengo un beta que sale de acá más o menos que vale 54. Ok. Y luego no conozco ni B. No conozco ni C. Solo conozco alfa, que es el opuesto a A, que es 71 grados. Entonces se cumple lo que hemos visto. Tengo dos ángulos y un lado, y un del lado es el opuesto. Entonces, utilizo ley de senos. El seno de alfa, el que está involucrado entre el lado opuesto A, va a ser igual al seno del otro ángulo que está involucrado entre el lado correspondiente, que sería B. ¿No? El opuesto a beta es B. Y de acá vemos que puedo calcular lo que vendría a ser B, porque conozco todo lo demás. Conozco que A vale 9, calculadoras por favor. Conozco que beta es 54 grados y conozco que alfa es 71 grados. Programo mi calculadora en sexagesimales y ¿qué me da como resultado? ¿Cuánto les da? 7.7. 7.7. Ok, 7.7. 7.7. Ok. Y luego ya conozco B, que es 7.7. Como habíamos dicho anteriormente, hay algo que puedo sacar rápidamente. Es alfa. Gamma, perdón. Como tengo los demás ángulos, gamma es la 180 menos los otros ángulos. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos tiene que darme 180. Entonces, beta más alfa más gamma es 180, por lo tanto, gamma es 180 menos esos. 180 menos alfa, que es 71, menos beta, que es 54. Esto me da 120, 55. 55. 55 grados. Ah. Y finalmente me falta hallar C. Y C puedo hallarlo por senos, por cosenos, por el que quiera. ¿Ya? Entonces, digo, usando, porque ya tengo casi todo. Usando ley de senos para C, digo C o seno, seno del ángulo opuesto a C, que es gamma, entre C, va a ser igual al seno de cualquiera de los demás. Beta entre B voy a ponerle, porque ya conozco. Y de acá digo que C va a ser igual a B por el seno de alfa, de gamma, entre el seno de beta, ¿verdad? C es B por seno de gamma, entre seno así. Y esto es 7,7 por el seno de gamma, que es 55, entre el seno de beta, que es 54. Y esto nos da
¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da esta multiplicación? 7.8. 7.8. ¿Alguien más, por favor, para validar? Sí, es 7.8. Listo. Sí, es Ok. 7.8. Perfecto. Ahora, fíjense. Esto yo creo que es nuevo para la mayoría. Me da que A es 4,2, B es 5,7 y alfa es 39,4, ¿ya? Y voy a intentar graficar eso. Fíjense. Tengo que conozco B, ¿no? Entonces conozco B. Conozco que B es 5,7. Conozco alfa, que es el ángulo opuesto a A. Entonces, lo cuelo acá o lo cuelo acá. Entonces, lo voy a colar acá, ¿ya? Solo opuesto a A. Y es 39,4, ¿ya? Entonces, esto es fijo, esto es fijo. Ambos son fijos. Yo conozco A, ¿ya? A es 4,2. Como yo conozco también este ángulo alfa, yo sé que, ¿cuál más es? C. Yo sé que C va a estar en esta línea, ¿verdad? Tal vez es esto, tal vez es esto, tal vez es esto, y tengo este triángulo, tal vez es esto y tengo este triángulo C, tal vez es todo esto y tengo este triángulo, ¿no? Como tengo el ángulo C que está en esta línea, ¿ya? El lado A, ya C está en esta línea. No sé dónde, pero acá. El lado A lo conozco, el tamaño. Entonces, imagínense que acá yo agarro un compás. Agarro un compás, le meto este radio a mi compás de 4,2. Este es el centro, ¿ya? Del compás. Y dibujo un círculo. Veo que choco acá y choco acá. ¿Qué es lo que veo de todo esto? Que tengo dos posibilidades. Fíjense, tengo el triángulo rojo, ¿ya? Que es una posibilidad y cumple. Fíjense, tengo que A es 4,2. Esta distancia es de mi compás, que le he puesto en 4,2. Tengo que el ángulo alfa está fijo, es 5,7, perdón, es 39,4. Es eso. Tengo que B es 5,7. Se cumple. Se cumplen las tres condiciones. A 4,2, B 5,7 y alfa 39,7. ¿Ok? Tengo ese primer triángulo. Pero también tengo este triángulo de acá. Tac. Voy a intentar dibujar igualito. Si no, acá vemos. Tac. 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 Y copiar. Y pegar. ¿Ok? También tengo el siguiente triángulo, donde se cumple todo. Se cumple que B es 5,7. Se cumple que el ángulo es 39, algo. Se cumple que la longitud, esta es A igual a 4,2. Porque es parte de lo que habíamos dicho. Tengo acá mi compás, fabrico una circunferencia. Cualquier punto en la circunferencia tiene un radio de 4,2. Entonces, también este punto de acá. ¿Ok? Entonces, se cumple, se cumple, se cumple. Entonces, tengo dos respuestas. Tengo dos triángulos que encontrar. No solamente uno, dos.
Esta parte está clara. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Hay alguien que si esto le entra en el examen no sabe qué es lo que va a hacer? Ok. Y aplicamos. Entonces acá tenemos, voy a ponerle caso 1. Y esto voy a poner caso 2. Hay que resolver, vamos a encontrar ambos, ¿ya? Caso 2. Aplico ley de senos. Seno de alfa entre A es igual a seno de beta entre B. Conozco A, conozco B y conozco gamma. Con esto, ¿qué voy a hallar? Beta. Voy a hallar este ángulo de acá, beta. ¿Ok? O este ángulo de acá, beta. Vamos a ver que tenemos dos soluciones. Seno de beta va a ser igual a B sobre A por seno de alfa. Calculadoras, seno de beta va a ser B, 5,7 entre 4,2 por el seno de alfa, 39,4. ¿Cuánto sale? 0,86. 0,86. ¿Quién era, perdón? Ah, Jade. Jade. Para Jade, tú tienes esta ecuación, que seno de beta es igual a 0,86. ¿Cómo resuelves beta? Arco coseno. Arcoseno. ¿Ok? Arcoseno. ¿Ya? Arcoseno, sí. ¿Y qué más? Acá viene lo importante. ¿Simplemente es arcoseno de 0,86 o qué más hay que aumentar? Más 360K. Ya, esa es una familia. Entonces, más 360K. ¿Y la otra familia qué es? ¿Cuándo es para el seno? Menos, menos arcseno. Ya. am, Hay que corregir una cosita ahí. Carlos, ¿qué es la otra familia? Sería pi, pero en este caso sería 180. Exacto. Habíamos visto es pi menos arcoseno de 0,86. ¿Ya? Pero como estamos en, sexagesimales, no pongo pi, que pongo 180. 180. Ya, muy importante eso. No mezclen, ya les he dicho. O radianes o sexagesimales con preferencia radianes. Más 360K, ¿no? Les recuerdo, ¿no? Pi menos el arcoseno o un ángulo, ¿ya? Pi menos un ángulo, menos un ángulo especial que encontremos, más 2πk. El otro era el ángulo más 2πk, ¿no? ¿Y cómo encuentro ese ángulo especial? Pues con el arcoseno o arcoseno, en este caso, ¿ya? Estoy haciendo lo que ya hemos visto, solo que, ojo, con sexagesimales. En vez de 2pi, 360. En vez de pi, 180, ¿ya? Entonces no es nada del otro mundo. ¿Cuál es la condición acá? Es un triángulo. Los ángulos están entre 0 y pi, 0 y 180. Cuando yo coloco acá k igual 0, ¿qué ángulo encuentro? Por favor, ¿cuánto es arcoseno de 0,86? 59 grados. Encuentro que B es 59 grados, ¿ya? Si a 59 le sumo 360 o le resto 360, ya me salgo de acá. Ya no hay otras respuestas. Esta es una primera respuesta, ¿no? La que creo que todos hallarían. La que no sé si todos hallarían, pero espero que sí en el examen, es que ahora, si yo pongo acá k igual 0, ¿cuánto me da? Otro beta.
¿Cuánto me da acá? Cuando colocamos k igual 0, cuando esto es 0. ¿Cómo es, chicos? ¿O no me están siguiendo? Sale 120. Sale 120. 121 creo, ¿no? Sí, 121. Redondean. Entonces, cuando yo coloco acá k igual 0, esto se va. Y 180 menos el coseno de 180 es 121. ¿Esta respuesta la puedo eliminar? No. ¿Por qué? Porque pertenece a la restricción implícita. Esto también es respuesta. De esta manera estamos hallando los dos posibles valores. Estamos hallando el valor de 50, estamos hallando los casos posibles. El caso donde beta es 59. Y el otro caso, el otro triángulo que también es respuesta, donde beta es esto ahora de acá, ya no es esto de acá, y vemos que es 121. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué es lo que sigue para cada triángulo, para cada beta? Digamos, acá tengo un beta 1, un beta 2. Para cada beta, encontrar, ¿qué es lo que falta hallar? Encontrar C, encontrar gamma, ¿verdad? No tengo ni, esto no conozco, y tampoco conozco gamma. Acá, este lado no conozco, y tampoco conozco gamma. Para cada uno, para este beta, su C y su gamma. Para este beta, su C y su gamma. Es decir, la respuesta final al final son dos triángulos, no solamente un triángulo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien que no ha entendido nada de esta parte? Ok. ¿Quiénes han participado? Jade y Carlos. ¿Alguien que me esté olvidando que haya participado? Ya. Yo, hace ratito. Luciano. Sí, sí. Esto sería resolución de triángulos. Ya estamos con eso. Déjenme ver qué viene después para ver si eso va a entrar o no al examen. ¿Qué viene después de resolución de triángulos? Uno, 4, 2, 1, vectores. No. Entonces hasta acá entra el primer parcial. ¿Ya? Hasta lo que hemos visto acá entra el primer parcial, que vendría a ser prácticamente las partes más importantes de trigonometría. Lo que vamos a hacer, lo que resta de la clase es, les paso por WhatsApp la práctica 3 y para que empiecen a resolver, empiecen a organizarse. ¿En grupos otra vez? Todo es en grupos, todo es en grupos, las series. Súper, gracias. Hay varios grupos que se están organizando bien, hacen reuniones y todo, creo. En las reuniones utilizan alguna pizarra virtual. Pueden comentar, por favor. En el caso del grupo 1, con la primera práctica hemos utilizado en sí el Zoom. Cada uno daba, o sea, anotaba con las anotaciones del Zoom, ¿no? Uno proyectaba su pantalla y ahí resolvíamos todo. Ya, con anotaciones de Zoom. Ya, ok. ¿Otros grupos? Igual en el grupo 6 utilizamos la pizarra de Zoom. La pizarra de Zoom y anotaciones de Zoom, ¿no? Compartir pantalla, anotación, ya. Primero es pasar esto. ¿Dónde estamos?
Estoy poniendo en el chat en WhatsApp. Geometría. Se me desconectó mi celular. Tac. Enviar. ¿Qué no está conectado? Un ratito. Ya. Acabo de mandar. Está en el chat de WhatsApp, ¿ya? La serie 3. Antes de que entren a la serie, lo que hacen está bien, ¿ya? Lo de la pizarra de Zoom, la pizarra virtual, pero quiero mostrarles lo siguiente. Tal vez les puede ayudar. Denme un minuto, ¿ya? Denme un minuto y necesitan, creo que no necesitan, denme un minuto. Lo que sí es que están solo con celular y tienen una computadora al alcance rápidamente. Vayan a su computadora, por favor. Ok, entren por favor al link que estoy mandando ahorita por Zoom. Entren por favor al link que estoy mandando por Zoom. Ya sea desde su computadora o desde su celular, entren ahí. Y lo que, una vez que entran,